hay hoteles donde la gente desaparece. Hospedajes que terminan siendo una aterradora historia de terror, donde las personas viven una experiencia escalofriante o paranormal que los ha dejado marcados para siempre. Eventos que, por más extraños que parezcan, siguen ahí, esperando el momento perfecto para manifestarse. Querida familia, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de los famosos 5 letras, hoteles donde la oscuridad y el misterio se han apoderado de las habitaciones. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenidos. Dame la oportunidad de acompañarte con estas estremecedoras historias y ojalá seas lo suficientemente valiente para llegar hasta el final de los relatos de esta noche. ¿Están listos para esto? Cuando me fui a vivir a León, no conocía a nadie. No tenía familia ni amigos allá. Me mudé por un trabajo que me ofrecieron en una empresa de autopartes. El sueldo era bueno y el contrato estable. Renté un departamento chico cerca del centro y empecé a salir los fines de semana solo. A veces iba a bares, otras veces a caminar por la zona de las plazas. Una noche de sábado, me topé con un callejón del que no había oído nada. Estaba entre 2 edificios viejos, sin letrero ni nombre. Pasé por ahí porque vi movimiento. Había 3 chavas paradas al fondo, cerca de un poste. Me llamó la atención que no parecían normales. Estaban bien arregladas, pero no de forma exagerada. Ropa ajustada, zapatos altos y maquillaje leve. Se veían jóvenes, no más de 22. No había otros hombres ahí, solo ellas. Cuando pasé, una me habló. Me preguntó si quería compañía. Yo me acerqué, pero no con intención de nada. Solo respondí que cuánto cobraban. Me miró de arriba a abajo y me dijo que con ellas no era así, que para estar con una tenía que contestar un acertijo. Caray, pensé que era un juego o una broma de esas para YouTube o alguna de esas cosas. Así que, de verdad, se los juro, pensando que era algo irreal, le dije que sí, que intentaría resolverlo. La muchacha me miró a los ojos sin parpadear y dijo el acertijo. Lo recuerdo perfectamente bien. No tengo forma definida, ni peso ni volumen. Me buscan en libros, en máquinas, en números. Nunca estuve en ningún mapa ni en bitácora alguna, pero todos me proyectan, me temen o me esperan. ¿Qué soy? Me tardé, pero después de pensarlo un poco le dije la respuesta. Me vio unos segundos y me dijo que había acertado. Entonces señaló a una de las otras 2. Me preguntó si quería estar con ella esa noche. Ya medio tentado le dije que sí, aunque seguía sin saber qué tanto creía de todo eso. Pensaba que en algún momento me iban a decir que todo se trataba de una broma, aunque para esas alturas ya no estaba tan seguro de eso, porque la broma estaba yendo demasiado lejos. La chica se llamaba Sara. Me pidió que tomáramos un taxi. Ella ya sabía hacia dónde. Me dio una dirección y me dijo que el lugar al que íbamos no estaba tan lejos. Mi corazón me latía fuerte, pero no pregunté nada. Llegamos en menos de 3 minutos. Era un 5 letras pequeño, con entrada directa desde la calle. Ella le dijo algo al de la entrada y nos dejaron pasar sin decirnos nada. Me pareció raro porque no me pidieron pagar, pero pues eso encajaba en mi teoría de que yo estaba siendo grabado para subirme en algún canal de YouTube. Así que dejé que la situación continuara. Subimos a un cuarto del 2º piso. Adentro, todo se sintió raro desde el principio. No por cómo estaba decorado, era ella. Desde que entramos al cuarto, cambió su forma de hablar. Ya no sonreía, se quitó las prendas sin decir una sola palabra. En ese momento me quedó más que claro que no se trataba de ninguna broma, así que por un momento me quedé en shock, porque de verdad tenía a esta chica a mi disposición. Empezamos a tener contacto, pero algo no estaba bien. Su piel se sentía extraña. No era fría ni caliente, pero tenía una textura que no es común. Estoy claramente seguro de que no era piel humana. Además, sus ojos se movían raro. Después de unos minutos me empezó a doler la cabeza. Primero leve,
luego más fuerte. Pensé que era por el alcohol, aunque no había tomado mucho. De la nada me mareé e intenté sentarme en la orilla de la cama, pero aquella mujer de la nada me empujó fuertemente para quedar boca arriba. Sentí una punzada en mi cerebro y cerré los ojos para sobarme un poco la cabeza. Cuando abrí los párpados nuevamente, ella me sujetaba con todo su peso sobre mí. No me dejaba mover los brazos, y ahí fue donde empezó a darme miedo. Sus ojos ya no eran cafés, se veían negros como si no tuviera pupilas. Traté de empujarla y no pude. Mi cuerpo no reaccionaba, no podía mover ni las piernas. En eso, se abrió la puerta sola. Entró la otra chava, la que estaba con ella en el callejón. Se acercó a la cama, le dijo algo que no entendí y Sara me dejó de sujetar y se bajó. Salieron las dos, me dejaron ahí solo, demasiado confundido y con dolor en todo el cuerpo. Tardé como media hora en poder moverme, me vestí como pude, salí del cuarto. En recepción no había nadie, me fui caminando hasta la avenida para tomar un taxi. Al llegar a mi departamento, vomité y me acosté. Dormí casi 12 horas seguidas. Al día siguiente amanecí con fiebre. Me dolían los huesos, los ojos, la espalda. Tenía náuseas y escalofríos. Fui a una clínica particular. Me hicieron algunos análisis y no salió nada claro. Me dijeron que parecía infección, pero no encontraron el origen. Me dieron medicamentos y estuve así 3 días. Después se me fue pasando, pero no del todo. A las 2 semanas fui otra vez al callejón, pero ya no había nadie. Pregunté a unos vendedores cercanos al lugar y uno de ellos me dijo que a veces aparecían unas morras ahí, pero que no eran de por aquí, que eran muy raras, que nadie sabía quiénes eran. Otro me advirtió que no volviera a meterme en esos lugares. Me dijo que uno de sus primos se había metido con una de ellas y se murió a los pocos días. La verdad es que ya no regresé. No dije nada en el trabajo. No le conté a nadie. Desde esa noche no me he sentido igual. Me siento como cansado. Sigo teniendo sueños raros. Me cuesta respirar al correr. Me dan punzadas en el pecho de vez en cuando. Y ya no soy el mismo de antes. No sé qué me hicieron. Esto es más que una historia de terror. Es una advertencia para los curiosos. Amigos de Oscuro Secreto, no sé si se llegaron a enterar de las personas que aseguran haber sido inyectadas en el metro de la ciudad. Ese tipo de personas quiere algo y no es dinero. A un compañero le pasó y jura que esas personas tienen la misma característica de las chicas de aquella noche. No son humanos y tenemos los mismos síntomas. Tengan mucho cuidado. Tenía que quedarme en Monterrey 2 noches por una junta de trabajo. Me habían hecho el cambio de última hora y no me dio tiempo de buscar bien dónde dormir. Lo único que encontré fue un 5 letras que estaba en el centro, cerca de la zona industrial. No estaba sucio ni caro. Pedí una habitación sencilla con cama grande, televisión y baño. Entré sin fijarme mucho. Lo único que me molestó al principio fue que las paredes eran muy delgadas. Se oía casi todo lo que pasaba al lado. Me pareció normal. Supuse que alguien tenía música o televisión fuerte, pero después me di cuenta de que no era eso. La primera noche a eso de las 12:30, escuché lo que pensé que era una discusión. Una voz de hombre preguntaba cosas en tono fuerte. Otra voz contestaba, pero se oía temblorosa, como llorando. No eran gritos, era más bien una conversación en la que uno tenía el control y el otro respondía con miedo. Pensé que era una pareja peleando. Subí el volumen de la televisión, pero la conversación se seguía escuchando igual. Me acerqué a la pared. Quería oír si venía del cuarto de al lado. Ahí fue cuando noté que no tenía sentido. La voz que preguntaba repetía lo mismo, lo decía igual, con las mismas pausas. La respuesta también era idéntica, palabra por palabra. Parecía una grabación que se repetía una y otra vez. Luego se callaron.
Me pareció raro, pero me dormí. No tuve pesadillas ni nada. Solo me desperté a las 3 de la mañana porque se volvió a oír la misma escena. Esta vez, la voz fuerte decía otras cosas. Pedía nombres. Decía algo sobre una bodega. La otra persona no contestaba y solo se oían quejidos. Todo eso duró como 5 minutos. Luego hubo un silencio total otra vez. La mañana siguiente pregunté en recepción si sabían algo de las habitaciones de al lado. El señor que estaba ahí solo se encogió de hombros. Me dijo que no tenía reporte de nada y que casi no tenían clientes entre semana. Me fui a mi junta y todo bien. Por la tarde, antes de regresar al hotel, pasé por unos tacos. No quería salir otra vez en la noche. Cuando entré a la habitación, revisé bien si no había algo que estuviera grabando sonido, pero no, nada. Todo parecía normal. Esa segunda noche, los ruidos empezaron más temprano. Esta vez no era una conversación, eran gritos, pero no gritos comunes. Parecían venir de alguien que no sabía si estaba llorando o gritando. Después una voz decía cosas en tono tranquilo, como si leyera algo. Un poco de silencio y después golpes, algo parecido a madera contra carne. Esto lo sé perfectamente porque mi padre había tenido una carnicería toda su vida, así que conozco bastante bien ese sonido. No dormí bien esa noche, no por miedo, sino por el ruido. Pensé en irme, pero ya había pagado las 2 noches completas y me dije que solo me faltaba una, pero también quería comprobar si seguía pasando. A lo mejor alguien necesitaba ayuda y nadie decía nada. A la mañana siguiente, antes de salir, busqué el nombre del hotel en internet. Encontré una nota vieja del 2011. Decía que en ese lugar habían estado alojados los elementos de la Marina durante unos meses, en tiempos de mucha violencia. Según el artículo, lo usaron como base temporal. No decía nada más, pero creo que al igual que yo, con ese simple dato, ya podrán darse una idea de todas las cosas que pasaron en ese sitio. Regresé esa noche con sueño y molestia. Me sentía agotado y solo quería dormir. Apagué la televisión, el foco y me acosté. Antes de cerrar los ojos, empezaron de nuevo los ruidos. Ahora eran sonidos más bajos. Se escuchaban cosas moviéndose y arrastrándose. Luego una risa corta. Después una frase que no entendí bien, pero sonó como una orden. Y después solamente gritos. Esta vez la voz que gritaba decía que no sabía nada de lo que estaban preguntando, que no estaba involucrado. La otra voz le contestaba algo que no alcancé a escuchar bien. Todo eso pasó durante al menos 5 minutos y luego todo en calma otra vez. Me dormí, pero porque estaba cansado, porque en realidad no tienen idea de lo horrible que es escuchar una y otra vez algo que no existe, algo que no está ahí, pero que dejó su energía cuando murió. Por más que indagué, y a pesar de haberme metido a las habitaciones de al lado, detrás del servicio de limpieza, no encontré a nadie en esas habitaciones. Esa fue la última noche. A la mañana siguiente entregué la llave y me fui de ahí, pero estoy seguro de que en ese hotel pasaron cosas espantosas, confesiones que sacaron a costa de la vida. Ese lugar ya no aparecía en los mapas. Nadie en la ciudad hablaba de él. Estaba a las afueras de Puebla por la carretera vieja rumbo a Tlaxcala. Una vez, uno de mis amigos, el Alex, nos dijo que había encontrado un 5 letras abandonado que era perfecto para entrar a grabar unas cosas. Él y su primo hacían videos de sustos o paranormales para redes. A mí nunca me interesaron esas cosas, pero esa noche no tenía nada que hacer. El otro que fue con nosotros se llamaba Saúl, un chavo que apenas conocíamos, pero se veía buena onda. Éramos 4 en total. Llevamos mochilas con linternas, agua, una cámara con batería extra y comida para pasar la noche. No queríamos solo grabar, queríamos quedarnos ahí hasta el amanecer, porque supuestamente nadie lo había logrado.
Eso decía Alex. Según él, muchos lo habían intentado, pero todos se salían antes de las 3 de la madrugada. Cuando llegamos, el lugar estaba como lo había descrito, sin anuncios, sin nombre, pero todavía con la forma típica de un hotel. Estacionamiento en U, 2 pisos, unos focos colgando ya sin luz. Las puertas estaban puestas pero con los vidrios rotos. El portón estaba abierto. Claramente no había autos. Entramos sin problema. Nadie nos detuvo, nadie vigilaba. Elegimos una habitación del segundo piso, justo en la esquina. Subimos por las escaleras y notamos que cada paso hacía un ruido. Y desde ese momento entendimos que las cosas no iban a terminar bien. Esto lo digo porque el ruido que hacían las escaleras era el típico ruido de madera vieja suelta y mal colocada. Si lo dejo así podrían pensar que eso no tiene nada de raro. Claro, pero el enorme problema era que las escaleras eran de concreto. Insisto, ahí todos nos dimos cuenta de que aquello iba a terminar mal, pero supongo que mis amigos pensaban lo mismo que yo. Es decir, pues que alguien más se raje, porque yo no voy a quedar aquí como un cobarde, y menos frente a mis amigos. Saúl no pensaba eso porque aunque se tardó, sí dijo que eso no pintaba nada bien. Yo y los otros nos reímos. Insisto, claro que estábamos acojonados, pero no lo íbamos a admitir. Así que le dijimos que se calmara y que pensara el motivo por el que habíamos ido. Encendimos la cámara y empezamos a grabar. Entramos a la primera habitación y estaba como era de esperarse, destruida. Tenía el colchón en el piso, la cortina colgando de un solo gancho, el baño con el lavamanos roto. Aún así, dejamos las mochilas y nos sentamos. Pasaron 2 horas sin nada raro. Alex dijo que era como siempre, que las cosas paranormales no empezaban hasta las 12. Según él, era como si el edificio esperara a que la gente se confiara. Y era verdad. A las 12:10 empezó el primer detalle. La puerta por la que habíamos entrado ya no daba al pasillo. Cuando Saúl intentó salir para fumar, se encontró con otra habitación idéntica, pero ya no había pasillo, no había escaleras. Pensamos que se había equivocado, pero no. Volvimos a abrir y seguía esa misma habitación. Lo comprobamos 3 veces, volvimos por las mochilas y todo seguía en su lugar. La única diferencia era que ya no se podía regresar por donde habíamos venido. Seguimos grabando. La cámara no fallaba, registraba todo, incluso lo que no alcanzábamos a ver bien con las linternas. Luego, escuchamos algo desde la ventana, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado, pero no había nadie. En ese momento todos estábamos en plan de... Ok, tranquilos. A eso venimos todos. Está bien. Registremos y grabemos todo lo paranormal que podamos y después larguémonos de aquí. Para entonces, lo que fuera que estuviera hablando nos empezó a asustar de verdad, porque la voz empezó a decir cosas personales, cosas de nosotros, secretos que no habíamos contado a nadie. No voy a entrar en detalles, pero a mí me dijo algo que solo mi ex me había dicho en una pelea. A Alex le dijo el nombre de una persona que ya había muerto, y así igual con los otros 2. Después de que todos escuchamos algo particularmente dirigido hacia nosotros, la voz se quedó en silencio. A la 1 de la mañana, las paredes empezaron a cambiar. No conozco las palabras adecuadas para poder explicar lo que estaba sucediendo, pero creo que la mejor manera que tengo de explicarlo, para medio darme a entender, es decirles que al dar un paso ya estábamos en otro lugar. Era imposible regresar al punto anterior. De pronto, estábamos separados. Yo terminé solo en un cuarto que tenía dibujos en el piso. Parecían hechos con sangre, pero no olía mal. En una pared había marcas de manos, todas del mismo tamaño, colocadas en línea recta una sobre otra, desde el suelo al techo. A esas alturas ya no encontré a los demás. Saqué el celular y tampoco tenía señal.
Las horas no pasaban porque en el celular seguían siendo la 1:20. Caminé lo que pude, grité bastante, pero nadie me respondía. Vi una ventana. Traté de romperla, pero era como pegarle al cemento. No se quebraba. Cuando me acerqué al marco, vi un rostro del otro lado. Era el mío, pero de niño. Estaba llorando. Después empezó a golpear el vidrio. Le dio 5 golpes y luego desapareció dejándome el doble de inquieto. Seguí caminando. Encontré una sala que parecía estar recién usada. Había comida servida en un plato, un tenedor sobre la mesa. Nada tenía polvo. Me acerqué y les juro que olía a comida reciente. Me alejé buscando otra salida. Las paredes del techo comenzaron a gotear. Al principio pensé que era agua, pero era espeso y oscuro. Una de las gotas cayó en mi mano y ahí fue donde me di cuenta de que era sangre. No había duda. Llegué a un cuarto donde encontré a Saúl. Estaba sentado en una esquina con las piernas cruzadas. Tenía los ojos abiertos pero no decía nada. Le pregunté si estaba bien y no me contestó. Me acerqué, respiraba pero no respondía. Lo tomé del brazo, me miró y dijo algo que no entendí. Me pidió que no lo tocara. Dijo que ya había visto todo, que si salía se lo iban a llevar de nuevo. Le dije que nos fuéramos juntos y no quiso moverse. Solamente estiró su mano queriendo que yo tomara la cámara, pero eso me dio muy mala espina, así que no la agarré. Me levanté, dejé ahí a Saúl y me fui. Seguí buscando a Alex y a su primo. Encontré la mochila de Alex tirada en el pasillo. Todo su contenido estaba esparcido. Con la poca luz que ya daba mi linterna, pude ver al fondo del pasillo a una figura. Caminaba hacia adentro. De inmediato la seguí gritándole que me esperara, pero cuando llegué al cruce entre habitaciones, ya no estaba. Solo quedaba una puerta. La abrí. Salí a un cuarto sin techo. El cielo estaba nublado. Trepé como pude y salí por la parte de arriba. Había logrado regresar al estacionamiento, así que inmediatamente corrí para salir del terreno. Por supuesto que quería ayudar a los demás, pero me daba un pánico terrible pensar en la posibilidad de que si volvía a entrar, me podría quedar atrapado en el interior para siempre. Así que mejor opté por ir a buscar ayuda. Caminé varios kilómetros hasta encontrar una gasolinera. No mencioné los detalles, solo dije que mis amigos se habían perdido en un edificio viejo, pero me dijeron que si yo de verdad quería ayuda, necesitaba decir en dónde se habían perdido. Si no, pues, ¿cómo iban a mandar a la patrulla o algo? Entonces, tuve que decirles que se trataba del viejo hotel. En ese momento, uno de los despachadores se quitó la gorra y me dijo: que Dios tenga en su santa gloria a tus amigos, porque de seguro ya están muertos. Escuchar eso me causó un escalofrío tan intenso que solo recordarlo me hace que se me pongan los pelos de punta. Mi celular seguía sin tener señal, así que le pedí de favor que llamaran a una patrulla, porque no podía solo darlos por muertos y ya. Luego de 10 minutos llegó una camioneta de la policía. Subí con ellos y fuimos al 5 letras. Antes de que bajáramos de la camioneta para ir a revisar, uno de los policías me dijo que en ese lugar cada año se desaparecían 5 o 6 personas, que inclusive una vez se había perdido un policía por andar buscando a muchachos idiotas que andan detrás de experiencias paranormales. Luego me dijo que ellos no se iban a arriesgar, que iban a abrir las puertas de las habitaciones de una por una y que si veían a alguien dentro, entonces le pedirían que saliera. Pero ellos no iban a entrar por nadie a ninguna de las habitaciones. No tenía opción, o aceptaba o podían irse, así que les respondí que estaba bien, que con eso era más que suficiente para mí. Entonces bajamos de la camioneta y ellos comenzaron a revisar las habitaciones. Abrieron las puertas una por una, echaban la luz de sus linternas y gritaban preguntando si había alguien en el interior. Si no veían a nadie, entonces cerraban la puerta y pasaban a la siguiente. Pasaron 20 minutos y ya solamente faltaba una puerta por abrir. Los policías me voltearon a ver lanzándome una mirada de: si no hay nadie dentro, dalos por muertos. Yo solamente asentí con la cabeza, aunque por dentro
Me estaba muriendo de miedo pensando en que mis amigos se habían perdido dentro de ese maldito lugar. Los policías abrieron la puerta y al momento de iluminar el lugar, ahí estaba Saúl en una esquina. Pero había dos enormes problemas. El primero era que estaba completamente cubierto de líquido rojo. Obviamente todo aquello no era de él. El segundo problema es que Saúl se veía como 10 años más grande. Sé que no tiene ningún sentido esto que acabo de contarles, pero en realidad nada de lo que pasó dentro de ese hotel tiene ni el más mínimo sentido. Los policías gritaron y le dejaron en claro que si quería salir, era ahora o nunca, que tenía 5 segundos para salir de esa habitación o que cerrarían la puerta. Saúl se levantó y con pasos torpes, casi tropezándose, logró salir de la habitación. Daba la impresión de que no había caminado en mucho tiempo. De esto ya pasaron al menos 10 años. Saúl sigue internado en un hospital psiquiátrico. No recuerda nada. A veces dice que aún está allá adentro. Alex y su primo siguen desaparecidos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, querida familia. Son muy valientes. Sin embargo, aún falta un relato para esta noche. Una experiencia que demuestra el fanatismo de las personas. Que hay grupos que aún en estos tiempos se esconden para alabar a alguien o a algo completamente oscuro. Reuniones escalofriantes donde no todos tienen la fortuna de vivir para contarlo. No olvides dejarme tu pulgar arriba y un comentario donde me digas desde dónde nos escuchas. ¿Qué es lo que haces? ¿Estás en tu trabajo o en tu casa? Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte ni una sola de las historias que compartimos cada semana. Me encontraba de paso por la capital de Chihuahua, debido a un problema con una entrega. La empresa para la que trabajaba tenía una bodega ahí, y como el transporte se había retrasado, me pidieron que me quedara hasta el lunes para revisar la carga y firmar unas guías. Llegué el jueves por la tarde y terminé rápido, así que tenía 3 noches por delante. La bodega estaba cerca de la salida norte, y no quise ir al centro. Preferí buscar un hotel cercano para evitar el tráfico. Afortunadamente encontré uno que se veía bien desde afuera. La fachada pintada, las luces prendidas sin grafitis ni basura. Pregunté si tenían habitaciones y me dijeron que sí. El hombre de recepción me dio una llave sin pedirme identificación. Solo le pagué la noche y me indicó el número. El cuarto estaba limpio. La cama estaba tendida. El baño funcionaba bien. Tenía televisión y aire acondicionado. No había nada extraño. Esa primera noche dormí sin problemas. En la mañana bajé por un café. El mismo tipo seguía en la entrada. Me saludó, me dio un termo y se puso a platicar. Me preguntó de dónde venía, si estaba solo, por cuánto tiempo, si tenía familia en la ciudad. Y respondí sin pensar. ¿Qué diablos le importaba todo eso a él? Le dije que no conocía a nadie, que era del sur, que solo estaba de paso. Y el recepcionista solo asentía. No me pareció raro, pero ahora estoy seguro de que él fue el maldito chismoso. Hasta agradecí que fuera amable. El viernes por la noche salí a cenar. Cuando regresé, noté que había una camioneta blanca estacionada cerca de la entrada. No tenía placas. En recepción había ya otro hombre. Tenía un cuaderno abierto y algo anotaba. Me preguntó el número de mi habitación y se lo di. Solo me dijo que por cualquier cosa tocara la campana. Subí a mi cuarto y todo igual. Vi la tele, me bañé y me acosté. A eso de las 2 de la mañana tocaron la puerta. Primero una vez, después 2 golpes más, despacio. Pregunté quién era, pero no contestaron. Me acerqué a ver por la mirilla y había 2 hombres parados afuera. Llevaban camisas oscuras sin logos. Uno de ellos sostenía una linterna. No eran policías. No dijeron nada, solo estaban ahí. Me quedé quieto sin abrir. Después de un minuto, se fueron. Dormí poco esa noche. A las 7 bajé y ya no estaba el mismo de la noche anterior. Ahora había una mujer en recepción. Le pregunté si sabían algo de los hombres que tocaron mi puerta, pero solo dijo que no tenía registros de visitas. Luego, preguntó si pensaba quedarme más noches.
Le dije que sí, que hasta el lunes. Me respondió que entonces me cambiaría de habitación por mantenimiento. Le pregunté si no podía quedarme en la misma y solo negó con la cabeza. Me dieron la llave de otro cuarto en el fondo del pasillo. Era más amplio, la cama más grande, pero todo se sentía completamente diferente. La ventana tenía una cortina gruesa, imposible de abrir. No había espejos, solo una pared pintada de gris. El foco no tenía apagador, solo una cadena colgando. Me quedé ahí el sábado. Salí a comprar algo de comida y regresé temprano. A las 8 de la noche, la luz del foco empezó a parpadear. Pensé que era un mal contacto. Después sonó un clic como de cerradura. Fui a revisar la puerta y ya no abría. Probé varias veces y nada, no estaba trabada. Estaba cerrada desde afuera. Empecé a empujar. Grité en varias ocasiones, pero nadie contestó. Entonces se apagó la luz. Me quedé completamente a oscuras. Saqué el celular y no tenía señal, ni una sola barra. Quise usar la linterna, pero se apagó al instante. Me senté en el borde de la cama. Pasaron unos minutos y después se abrió la puerta sola. Entraron 2 personas, no encendieron la luz, me dijeron que no hiciera escándalo, que no pasaría nada si cooperaba. Me agarraron de los brazos, me pusieron una manta en la cabeza y me sacaron del cuarto. La tela no era gruesa, podía ver perfectamente a través de ella. No entendí el porqué, hasta la fecha no lo entiendo. Me llevaron por un pasillo que olía a encierro. Las paredes eran lisas sin cuadros ni ventanas. Me hicieron bajar una escalera. Caminamos otro tramo. Me sentaron en una silla, me ataron los brazos y me quitaron la manta. Había una luz roja en el lugar. Era un cuarto sin ventanas, con una especie de altar al fondo. Una figura de piedra sin rostro. Varias velas encendidas. En una esquina, una mujer vestida de negro recitaba palabras en otro idioma. Versos que no había escuchado antes. También había otros 2 hombres parados al fondo con los ojos cerrados. Empezaron a recitar algo entre todos y encendieron más velas. El aire se sentía denso. Aquella figura empezó a emitir un zumbido bajo, solo una vibración que venía de la piedra, como si fuera un celular en vibración así tal cual. Uno de los sujetos sacó algo que se veía muy afilado, lo colocó sobre una mesa. La mujer del rincón dijo algo más fuerte y se acercó. En ese momento, uno de los focos del techo se reventó. Todos se distrajeron. Aproveché y me levanté con fuerza. Rompí el brazo de la silla y empujé al que tenía enfrente. Corrí hacia la salida. Crucé un pasillo, luego otro y otro más hasta que encontré una puerta de metal que estaba abierta. Salí a un patio trasero. Trepé una reja baja y caí del otro lado. Me raspé las piernas pero no me detuve. Corrí hasta llegar a la calle y seguí corriendo unas cuadras más. Encontré una tienda abierta. Me metí y pedí ayuda. Ahí llamaron a una patrulla. Les conté solo una parte. Les dije que me habían intentado secuestrar. No mencioné nada del ritual ni del altar. No me creyeron mucho. Tomaron mi declaración y me recomendaron irme de ahí. Los mismos policías se ofrecieron a llevarme a la central de autobuses y hasta me pagaron el boleto de regreso. Creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Eso es demasiado extraño, pero mucho de verdad. Por su actitud, al momento de irles contando todo en el camino y por aquello de llevarme a la central y pagarme el boleto. Por todo eso, a mí me dio la impresión de que ellos, de alguna forma, están involucrados en las cosas horrendas que ocurren en aquel hotel. No olvides compartirme con tus amigos. Nos vemos. Estaré en tus pesadillas.